hablé sobre la falta de compromiso. En segundo lugar, hablé sobre la falta de comunicación, que son errores que entorpecen a la hora de querer servir al Señor con excelencia. Y hoy quiero hablar de otro error, que es la falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad. Y quisiera que podamos compartir una palabra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10 al 13, la primera parte, que habla acerca del trato que Dios tuvo con Israel en el desierto. Dice la palabra lo siguiente: y le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Pero escuche, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Amén. Los cristianos también, en cierta forma, en cierta manera, también fuimos creados para las alturas. Dice Efesios capítulo 2, verso 6 lo siguiente: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que nosotros espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales para gobernar en esos lugares juntamente con Cristo. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, que fuimos creados para un día recibir nuestra ciudadanía, que está ¿dónde? En los cielos, en los lugares celestiales, lugares altos. Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria al Señor. Hay un énfasis marcado de que el cristiano pertenece a los lugares celestiales, como que debemos movernos en esa esfera. Y las águilas justamente hacen sus nidos en los acantilados, y sus padres le llevan comida a los aguiluchos hasta que un día ellos deben abandonar su nido y vivir por su cuenta. Ahora, ¿de qué forma los padres animan a sus hijos a hacerlo, a sus polluelos? Como dice la Biblia, a sus pollos. Bueno, hay veces que el aguilucho no va a entender lo que el papá águila le hace, pero dice que la palabra dice que el padre excita la nidada. A veces sucede que en el nido del aguilucho está como seguro, está muy bien, se sienten muy cómodos, así que como los padres ven que va pasando el tiempo y bueno, los chicos no hacen nada como para salir de la casa, el águila hace el nido de espinas y le pone cuero encima para que no se lastimen sus polluelos. Así que llega un momento determinado que el papá águila con la mamá águila hablan, dice, bueno, llegó el momento. Aguantátela, aguantémonos, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Le empiezan a sacar los cueros del nido. ¿Y qué hacen los aguiluchos? ¡Ay! Se empiezan a pinchar, ¿sí? Le empiezan a doler porque, claro, el nido se convierte en un lugar hostil para ellos. Imagínense ese lugar lleno de espinas. Así que el lugar no se convierte en nada agradable para ellos y las espinas hacen lentamente su trabajo y la hacen, ¿no? Ahora, jamás ellos van a aprender a volar porque ellos están tranquilos, están cómodos,
el papá y la mamá le traen la comida, ellos jamás aprenderían a volar si ellos están muy cómodos en el nido, disfrutando del servicio de catering que le ofrecen su papá y su mamá. Quizás fallen en los primeros intentos de volar porque nunca lo han hecho. Van a fallar, claro que van a fallar. Pero no sé si leyó en la palabra, dice que ellos los cargan sobre las alas. El papá y la mamá los cargan sobre las alas y los tiran y van hacia abajo, y en algún momento del miedo quizás extienden la ala y se dan cuenta que nací para volar yo. Y empezaron a extender las alas y se dan cuenta que al fin y al cabo ellos van rescatándolos, le van enseñando a volar, y llega un momento en que siempre, pero siempre tienen éxito en lo que tiene que ver con el tema de volar y remontarse en esa altura. Claro, al principio se van a sentir decepcionados al tener que dejar sus nidos, sus casas. Están asustados del peligro, el peligro de volar para ellos es algo nuevo, y comienzan a tener que buscar su propio alimento porque, bueno, papá y mamá ya no le dan más de comer. Pero después viene todo el tema de la alegría. Ellos ahora comienzan a extender sus alas, comienzan a volar. El aire hace que ellos sean capaces de elevarse mucho más alto. De repente el miedo a caer ya no existe más y se vuelven cada día más independientes, y cuando menos se dan cuenta se van para siempre. Y van a formar su pareja y van a reproducirse también. Generalmente, cuando nosotros hemos aprendido a hacer bien nuestro trabajo, pasa justamente eso, que nos sentimos muy cómodos en el lugar donde estamos. Y este mensaje tiene que ver con los obreros y con aquellos que aspiran a ser obreros también. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de trabajar para Él. Pero Dios quiere que crezcas. Y crecer muchas veces tiene que ver con sentirte incómodo. No nos gustan a las personas, por lo general no nos gustan los cambios. Somos enemigos de los cambios. Y muchas veces eso pasa en el tema del servicio. Te toca servir en algún área en la iglesia y estás muy cómodo, por ejemplo, trabajando con las mujeres, o trabajando con los niños, o trabajando con los adolescentes, o con los jóvenes. Y de repente viene el pastor al año siguiente y te dice, bueno, este año no vas a trabajar más en ese lugar. No, pastor, y empieza el llorisqueo, ¿no? Yo me acostumbré y los amo, mis niños. No son tus niños, son los niños del Señor. Pero y sí, bueno. Es como empezar a sacarle el cuero del nido, ¿no? Y claro, empieza el llorisqueo, el llanto, y que yo me sentía cómodo, y justamente es lo que no quiero, que te sientas cómodo. Y el pastor es malo. Y sí, puede ser que sea malo. Pero estoy para eso, para excitar la nidada, el nido, para enseñarte a volar, no para que te sientas cómodo solamente en un solo lugar. Encontramos seguridad en ese lugar, placer en cuanto a lo cotidiano, nos sentimos como hasta en familia, y no queremos que nadie nos agite el nido. De eso se trata justamente el tema de querer servir al Señor. Nos sentimos de esa forma. Pero quiero que entienda un secreto, mi hermano. Hacer siempre lo mismo te estancará. Anótelo. Hacer siempre lo mismo te estancará. Detiene tu crecimiento, tiene algo que va en contra. Aunque te guste lo que estás haciendo, aunque sientas placer y te deleitas, pero te vas a estancar. Elimina un estímulo necesario que tiene que ver para el crecimiento. Desafíate a ti mismo en esa rutina de trabajo para hacer algo que te cueste. Yo sé que muchas veces esto es medio que si alguien no lo hace, no nace, pero tendría que nacer de vos mismo. Como obrero del Señor, necesitas crecer, necesitas encontrar el estímulo suficiente para ir creciendo.
¿Y cómo se hace eso? Que nadie te mande a orar, anda a orar solo. Que nadie te obligue a leer la Biblia, ni te incite por alguna cosa a estudiar la palabra, sino que te nazca personalmente porque querés progresar, porque querés crecer. Yo me pongo contento y felicito a los hermanos que cursan sus cursos de capacitación, porque los cursos de capacitación te capacitan para ser mejor obrero. Pero antes no existían los cursos de capacitación. Tenía que nacer de vos mismo. Y tenés que superarte. Y hay veces que no hay maestro, y hay veces que no hay gente que ayude para hacer un evento y se autosostenga o de alguna forma se haga. Entonces, pero ¿me voy a quedar sin progresar, sin crecer? No, porque Dios quiere que yo crezca. Quiere que yo crezca. Dice segunda de Pedro 3:18, antes bien, ¿qué dice? Fuerte. Creced. Antes bien, creced en el conocimiento del Señor Jesucristo y en su gracia. Creced. Es un mandamiento en forma, es una palabra dada en forma de mandamiento. Está en forma imperativa. Te está diciendo, tenés que crecer, sí o sí. Tenés que crecer. Debe haber algo que exija lo mejor de ti. Y lograrlo va a ser estimulante y va a haber un momento en que querrás ir por más todavía. Por eso es que los papás y la mamá águila se dan cuenta que sus hijos no nacieron para estar toda la vida dentro de un nido. Ellos saben que tienen un potencial que si no se los saca de ese lugar y hacen que estiren las alas y que experimenten un poco de miedo y que sientan lo que es caer en el vacío, jamás se van a dar cuenta que fueron creados para volar alto. Y Dios te creó con un potencial maravilloso, con dones, porque cuando te entregaste al Señor, Él te dio dones que lo tenés que explotar, los tenés que exponer al servicio del Señor. Todo obrero, por ejemplo, que se congrega en este lugar y que pertenece al grupo de obreros, sabe que nosotros contamos con una rotación que muchas veces lo hacemos año tras año, a veces que lo hacemos cada un poquito más de tiempo, pero hacemos una rotación saludable por los distintos departamentos y secretaría que te van formando, te van moldeando, te capacita para prepararte más y más para un día estar al servicio completo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Hoy justamente hablábamos con Ramón y le decía, vos sabés que nunca me pudo sacar de la mente el momento en que el pastor Nils Ivan Kasper me dijo, subí al auto y yo ya vivía en la fundación porque vine de Casilda para servir y me dijeron que me tenía que hacer cargo de un colegio bíblico nuevo que estábamos queriendo volver a recomponer. Me dice, vamos a buscarlo a Ramoncito. ¿Lo conoces a Ramoncito? No. ¿No lo conoces a Ramoncito? No. Es un chico morochito, musculoso. No lo conozco. Bueno, vamos. ¿Y dónde vamos? A Molino Blanco. Debe tener sus dones, digo. Y cuando llegamos estaba Ramoncito con toda su ropa encima, con un bolsito así, esperándonos. Ahí hay como una especie de... Y bueno, se esperaba el colectivo, la parada del 54. Y lo recogimos a Ramoncito y lo llevamos a la fundación. Y bueno, Dios me dio el privilegio de poder después trabajar junto con él porque, él hizo el colegio bíblico en aquel tiempo. Después, circunstancialmente nos separamos, pero después vino de vuelta a congregarse a Galvez. Se reconcilió con el Señor, ya vino con la esposa, después se casaron. Dios recompuso su vida, empezó a congregarse. Hay alguno que por acá le hizo el seguimiento, empezó a servir al Señor y de a poquito fue creciendo. Pero llegó un momento en que,
lo empecé a rotar también por diferentes departamentos, y donde se sentía cómodo y decía, bueno, ahora sí, bueno, ahora no, el año que viene para otro lado. Y lo empezamos a hacer pasar por todos los departamentos. El último que creo que le tocaba era la escuela bíblica, ¿no? Y zafó de la escuela bíblica porque, bueno, ya estaba listo para la obra y lo mandamos a servir al Señor a Casilda. Gloria a Dios. Pero imagínense, cuando menos se da cuenta, al pasar por tantos departamentos, sabe qué es lo que hace falta para poder conducir una iglesia. Si no pasás por los diferentes departamentos, cuando salís a la obra, no sabes para dónde agarrar. Y gracias a Dios que, bueno, tenemos ese sistema de trabajo. Y vamos creciendo. ¿Cuántos predican en este lugar? ¿Cuántos predican? Bueno, hay un desafío, hermano, para el tema de la predicación. Tenés que desafiarte, por ejemplo, a realizar nuevos tipos de sermones. Yo escucho a los hermanos predicar y me doy cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de quién se prepara y quién crece y quién se quedó con lo que aprendió y no sale de eso. Pero hay más, claro que hay mucho más. Hay mucho más. Y se lo dice a alguien que se prepara todos los días para capacitarse, porque yo me preparo cada día un poquito más con mi vocación, que es la predicación, porque necesito prepararme más y aprender mucho más. El día que yo deje de aprender, me estanco. Así que todos los días aprendo un poquito más. Y aquel hermano que aprende, por ejemplo, el tema de los sermones que son temáticos, que son hermosos, bueno, pero tenés que apuntar un poquito más allá de poder predicar un mensaje textual, de sacar de un texto las verdades o de 3 textos, y por qué no ir un poquito más a pasar a un sermón narrativo. Otros son sermones biográficos, otros le agarran la mano al sermón topical, que son basados en preguntas, y es muy lindo, pero si nos estancamos en eso, ya no crecemos. Pero el máximo punto para poder aprender son los sermones expositivos. Es difícil, claro que es difícil, pero no es imposible, porque hay hermanos que han aprendido a predicar eso y le sacan el máximo de provecho, y son los mensajes más nutritivos para una congregación. Pero también empezar a bucear entre otros propósitos de predicación. Hay propósito doctrinal, hay propósitos evangelísticos, hay propósito devocional, de aliento, de consagración, de ético-moral. Y siempre uno es bueno en uno de esos propósitos, pero si siempre le das a lo mismo y no te extendés a lo demás, no vas a crecer. Esto es como aprender a cocinar. Pero si me sale bien eso, bueno, pero desafíate y aprende otras cosas, hay otras recetas. Pero ya estoy, y bueno, llega un momento que no tenés más comensales, aunque te salga rico, pero y en la iglesia pasa lo mismo a veces. Porque la predicación es como una comida. ¿Cuánto me entienden lo que le estoy diciendo? Si eres músico, también hay por los músicos. Dirigís la alabanza, sabés algún instrumento, conducís a la congregación al trono del Señor. Bueno, hay nuevos instrumentos que aprender. Si sabes uno, bueno, anda por otro. Pero no te quedes con siempre lo mismo, podés aprender otro. Hay nuevos estilos también donde podés aprender y superarte para poder cantar. Hay nuevos himnos para componer. ¿Y dónde están? Acá adentro tuyo. Hay que sacarlo. Dios te da poesía, Dios te inspira. ¿Por qué es necesario cantar? Nunca me voy a cansar de repetir lo mismo. Cantamos lo que creemos y lo que creemos cantamos. ¿Se entendió? Cantamos lo que creemos y lo que creemos cantamos. Por eso es necesario los himnos, porque en los himnos se reafirma lo que nosotros creemos. Y muchas de las alabanzas que cantás muchas veces no representan lo que vos creés
o por lo menos lo que creemos en este lugar. ¿Por qué? Porque contienen falsa doctrina. Dije algo medio raro, ¿no? Pero es así. Si usted analiza lo que muchas veces cantamos, se da cuenta, pero esto no... una vuelta me llama un hermano y dice, pero esto es así, dice, era un himno de Santa Cena, dice, esto no, bueno, gloria a Dios que te diste cuenta, digo, porque eso nosotros no creemos. No creemos eso. Pero si siempre se cantó, bueno, justamente llega el momento que hay que despertar y darse cuenta que hay cosas que no están dentro del himnario de Sion, que es nuestro himnario. Estarán en el himnario de gloria, de triunfo y de otros himnarios, pero no en el nuestro, porque el nuestro representa nuestra fe, el himnario de Sion. Porque usted dirá, ¿para qué está el himno de Sion? Porque ahí está lo que creemos, por eso lo cantamos y cantamos lo que creemos. Le hablará de la segunda venida de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Esos himnos contienen justamente nuestro himnario. Pero es lindo cantar nuestros himnos, pero también hay nuevos himnos que están esperando a que te pongas a escribir, le des lugar a la inspiración, le pongas esa letra adecuada y la música adecuada para que lo podamos cantar en esta música contemporánea que nosotros estamos viviendo. Porque a veces cantamos himnos que tienen que ver con 1800, 1700, épocas atrás. Pero nunca van a salir si no te pones a querer superarte. Pero el cambio normal y saludable es una herramienta de Dios para llevar a su pueblo hacia la madurez, porque de eso se trata. Eso puede significar aprender a utilizar nuevos equipos, trabajar cerca de otras personas nuevas o descubrir enfoques para hacer los trabajos de siempre, los mismos trabajos, los trabajos viejos, de otra forma, de otra manera, pero tenés que aprender a utilizar quizás las herramientas y la tecnología que Dios hoy puso a tu disposición. No te conformes con la rutina. Enfrenta los cambios con valentía. Desafíate entonces a ti mismo constantemente para alcanzar nuevas metas y sigue creciendo como obrero de Dios y como persona también cada día. Pero ¿entiendes realmente cuál es tu responsabilidad con los más jóvenes? Porque recién hablé para aquellos que están sirviendo, pero hay gente que quiere empezar a servir y hay una responsabilidad que te compete. Ese águila padre, si no se lo carga al muchacho que va queriendo volar y que no sabe cómo hacerlo, si no cumple con su responsabilidad, ¿qué pasa? Se estrella de allá arriba y desaparece. Pregunto, ¿te gustó cuando alguien se acercó y te dijo, vos querés servir al Señor? Bueno, se hace de esta forma, se hace de esta manera, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Yo conté hoy que lo más hermoso es poder servir al Señor. Bueno, antes no se podía servir mucho al Señor. Nosotros tenemos una iglesia llena de posibilidades para servir al Señor, pero antes no era así. Y le decían, prepárese para servir al Señor. ¿Y qué significaba eso? Decía que, bueno, tenías que prepararte con ayuno, con oración, con vigilia y con todo lo que había que hacer para que el día que te tocara servir, por ejemplo, estábamos así en el culto y decía, bueno, el hermano Elías, pase y cuéntenos su testimonio. Y Elías empezaba todo así como, ay, si no se preparó, eso no. Pero si estaba lleno del Espíritu Santo, con vigilia y con oración, pero gracias Señor porque esta es mi oportunidad. Y me diste la oportunidad y la aprovecho. Pero algunos que no se preparaban, bueno, hasta el año que viene, hermano. No oró, no ayunó, listo. Antes era así. A ver, la hermana Mónica nos dirige en oración y se paraba Mónica y empezaba a orar. Y algunos decían, no, hoy no. Bueno, ¿por qué? Porque me peleé con mi esposa. Pero entonces no está preparada, no. Bueno, hasta el año que viene, que Dios te bendiga. Cuando muestras responsabilidad como águila maduro, es hermoso porque le vas enseñando a los más jóvenes cómo servir.
¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Querés que te diga o no? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Bien, yo le voy a enseñar cómo se hace esto. Es muy fácil esto. ¿Pero lo van a hacer? Mire que yo le revelo el secreto. Si no pone esto por obra, ¿cómo se hace para enseñar a volar a los más chicos, a los que recién empiezan? Bueno, es esto, mire. Cuando no salís huyendo de la reunión, sino que te quedás a atender a los más jovencitos, a los aguiluchos, a los que quieren volar, porque tienen 25.000 preguntas para hacerte. ¿Y con quién quieren hablar? ¿Con quién quiere hablar usted después de la reunión? Dígalo. Con el pastor. Resulta que lo agarró el pastor ahí una hermana y no lo suelta más. Y bueno, yo estoy para atender gente. Pero ¿y los otros hermanos águila? Maduros. Y salieron volando. No, pero se tenían que quedar a cargar a los polluelos sobre sus alas para enseñarle a volar. Y le tienen preguntas para hacer y tienen un montón de situaciones que han vivido, las quieren comentar, quieren que le guíe, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué versículo usted me recomienda para predicar en esto, aquello, lo otro? Y claro, resulta que todavía el pastor está ahí, gente haciendo cola y los hermanos aguiluchos mayores, águilas viejas, volaron todas. Cuando uno se queda después de la reunión a atender gente, a atender creyentes, a atender a los recién convertidos, a aquellos que van asumiendo sus recientes responsabilidades, eso es asumir responsabilidad. Cuando no te importa las cosas que muchas veces tienen que ver con tu situación, sino que lo que más te importa son las personas, su situación que está viviendo, la circunstancia, te importa más que tu propio bienestar, de ir quizás a cenar, porque mañana tenés que levantarte temprano para ir a trabajar. Yo entiendo de eso, pero cuando te importa más la necesidad de la persona más que la tuya, ahí es cuando estás asumiendo tu responsabilidad. Ahí es cuando le ayudas a crecer, y cuando vos también creces y pones por obra lo que Dios te ha llamado a poner por obra. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, esto que hago yo acá, que atiendo a la gente, y Sonia atiende más gente que yo, porque yo a veces me subo al auto y ella todavía está atendiendo gente, es algo que lo practicamos hace 37 años, sirviendo al Señor. ¿Sabe qué hago yo cuando voy a otro lugar? Lo mismo. ¿Sabe quién es el último pastor que se va? Yo, con mi esposa, atendiendo gente. Sea el lugar donde fuera, donde vamos a predicar, allí nos van a encontrar que están cerrando el templo y nosotros todavía estamos atendiendo gente. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad de hacer volar a los aguiluchos más que quieren volar, pero necesitan a alguien que los cargue sobre la sala y le dice: así se hace. Amén. ¿Quiere servir al Señor? Mire que esto es, como me dijo mi hermano, no es solamente cantar, es estar dispuesto y poner por obra. Amén. Ni amén quieren decir. Yo le digo algo, hermano, porque yo ya estoy curtido con esto. Es hermoso cuando Dios derrama su Espíritu Santo y la iglesia está hermosa y crecemos. Y no voy a tocar el punto que viene porque sé que ya me pasé de horario. Pero tenemos que asumir responsabilidad. ¿Son hermosos los bebés en casa o no? ¿Le dan otro ambiente a la casa o no? ¿Sí?
vio que uno se casa, se enamora, y bueno, entran a veces en juego los niños hermosean la casa y le dan otra vida. Pero hay que atender a los niños, no. Los abuelos a veces estamos recontentos que vamos a la casa y estamos 10 minutos, listo. Que Dios bendiga a los nietos y a los papás. Pero a veces los papás, bueno, tienen que levantarse a las 2 de la mañana, a las 4. ¿Y cada cuánto come un bebé? Cada 3 horas. Y bueno, hay que darle cada 3 horas. Bueno, ahora te toca a vos, no te toca a vos. Pero si yo ya lo hice, toma, también es tu hijo, y ahí empieza la responsabilidad. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Los papás. Y hermano, en la iglesia pasa lo mismo. Imagínense que se entregan al Señor 3 y después se entrega 3. Yo le cuento una experiencia y con esto termino. Una vuelta se me entregó al Señor un chico terrible, pero terrible era. Recontra endemoniado, tenía legiones. Y no le estoy mintiendo, era endemoniado. Ese muchacho después trajo otro peor que él. El Señor los libertó, los salvó, le dio una nueva vida. Y al lunes viene el pibe y dice, pastor, ¿y qué? ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo que hay que hacer? Y sí, porque me empezó a contar la vida que ellos tenían. ¿Qué hacemos ahora? A ver, contame, digo, ¿cuál era tu itinerario? Bueno, el lunes era ir a los prostíbulos, y el martes también, miércoles también, y así, era una vida de drogas, bueno, no vale ni la pena nombrar, ¿no? Y le digo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a cambiar, vigilia, ayuno y oración, vigilia. Y si usted hace vigilia, ayuno y oración, ¿qué pasa? Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y a predicar. Los mandé a predicar. ¿Y qué empezaron a traer? Gente peores que ellos. No eran 2, eran 20 después así. ¿Y quién los atiende después? A ver, dígame, usted, que tanto sabe más que el pastor. ¿Quién atiende a esa gente? Porque ¿cada cuánto hay que darle de comer? Cada 3 horas. Y el nuevo espiritual es lo mismo. Hermano, no ore por avivamiento si no va a atender la gente. ¿Se entendió lo que le dije? Si no se va a comprometer, no ore. Estoy listo si Él me llama, yo cantaba. Estoy listo si Él me llama. A su viña, a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Él está sobre mí y me llena de poder. Es decir, no es en mi capacidad, es en el poder de Dios. Amén. Pero el tema es la disposición, nada más. Él te va a usar y te va a recontrausar, pero siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de atender a los nuevos, a asumir tu responsabilidad. Estoy seguro que Él lo hace, porque lo hizo con mi vida. Dios te usará para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, para restaurar hogares, para bautizar con el Espíritu Santo, es decir, para hacer la obra que Él quiere hacer, pero necesita disposición de ser usado. ¿Y cuánto? Las 24 horas. Dios te quiere usar 24/7. Amén. 24/7. Él lo puede hacer, pero necesita tu compromiso, tu responsabilidad de poder guiar a los nuevos, de poder guiar a aquellos que van creciendo, pero sobre todo para darle de comer a los que están hambrientos espiritualmente. Gloria a Dios. Dios despierte tu espíritu. Despierta tu espíritu. Estoy orando al Señor, despierta el espíritu. Despierta el espíritu. Ageo, capítulo 1, dice que Dios despertó el espíritu para que vengan a trabajar a su casa. ¿Saben por qué usted no viene a trabajar a veces? Porque no puede. No puede. No es que no quiere, no puede hacerlo, pero Dios lo va a liberar. ¿Escuchó? Dios lo va a despertar y va a decir, ¿qué tengo que hacer hoy a las 8 de la mañana, domingo? Y está despierto.
cierto que hay que ir a trabajar. Y la esposa te va a pegar un codazo así y anda en el nombre de Jesús, ¿sí? A hacer algo en la casa del Señor. Pero no se puede a veces, si Dios no hace esa obra. ¿Por qué hay veces que la iglesia no puede crecer más? Porque estás dormido. Dios necesita sacudirte para que veas la necesidad del otro, para que vean que hay aguiluchos que hay que ponerlos a volar. Tenés ya la edad avanzada, bueno, justamente lo que Dios necesita para poder ayudar y estimular a los otros del crecimiento. Y la iglesia, hermano, va a crecer. Y va a crecer mucho más, siempre y cuando hagas lo que tengas que hacer. Amén.